Bueno, siguiendo aquí con las asesorías, entonces voy con la asesoría de la guía de avance número 3 para química. Y como ustedes también ya observaron, las actividades que se plantean desde la asignatura de química están relacionadas con una lectura inicial, la lectura de base que se titula Ejercicio para niños obesos. Aquí nuevamente les coloco los tips de comprensión de lectura que deben tener en cuenta antes, durante y después de realizar la lectura para poder hacer una buena comprensión de la misma y poder extraer de ahí el contenido esencial para poder desarrollar y realizar las actividades propuestas. Bueno, en el caso de química, el desempeño o la meta que se supone ustedes van a alcanzar o a lograr una vez se trabajen estos contenidos, pretende que ustedes comprendan qué es una reacción química y cómo se recombinan en ella los átomos de las moléculas que vienen a ser los reactivos para generar productos nuevos y cómo esos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares mediante los enlaces iónicos y covalentes. Haciendo un recorderis, entonces aquí les he traído dos gráficos, dos situaciones que representan lo que significa un enlace covalente y un enlace iónico. Aquí tenemos una relación de dos organismos que cada uno tiene una cantidad de electrones. Estos dos se conocen, se relacionan y establecen una unión donde se comparten los electrones. No hay un cede o un gane de electrones por ninguno de los organismos y cuando ya no necesitan estar unidos, cada uno va por su camino sin perder o ganar electrones. Contrario a lo que ocurre en un enlace iónico, donde la unión es más fuerte y más estable, porque hay un cede y un gane por parte de uno de los dos organismos. Aquí esta situación representa como, al final, como un matrimonio. Los dos se unen fuertemente, uno o el otro cede o gana electrones para que ambos cumplan la ley del octeto y pueda estabilizarse su unión y ser fuerte. Esas uniones son las que me permiten, como dice el desempeño, que se formen compuestos. Nosotros estamos rodeados, nosotros somos materia, estamos conformados por diferentes compuestos o moléculas. Entonces, ejemplo de ello es cuando se unen dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar lo que conocemos como el agua. Está el oxígeno, el nitrógeno, el metano, el amoníaco, aquí hay algunos ejemplos, y esta de acá que es una estructura molecular más compleja que permite ver diversidad de enlaces entre los diferentes átomos que están conformando esta molécula. Bueno, en función de ese desempeño se han planteado diversas actividades. La primera de ellas dice, la lectura ejercicio para niños obesos trata dos funciones vitales de todo ser vivo, la respiración y la nutrición, cuya relación se representa mediante la siguiente reacción química. Entonces, bueno, aquí subrayado yo con rojo, respiración y nutrición. Son dos funciones vitales que ustedes pudieron desarrollar y pudieron ver de manera aproximada en el grado séptimo. Son las funciones que permiten un intercambio de energía, porque recuerden que nosotros somos un sistema abierto, todos los seres vivos son un sistema abierto, no somos un sistema cerrado. Nuestra puerta es la boca por la cual nosotros nos nutrimos y también por la cual nosotros nos permite ingresar el oxígeno a través de nuestro sistema respiratorio por hacer el intercambio de materia y energía. Pero bueno, también he resaltado aquí reacción química. ¿Qué es eso de reacción química? Cuando ustedes están viendo una película y ven una escena de miedo, por ejemplo, ustedes por lo general si están muy concentrados, ¿qué pasa? Reaccionan. Reaccionar es mostrar una actitud, si hablamos de los seres humanos, frente a un evento. En el caso de la química, la reacción se da como un proceso que ocurre de manera que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es un proceso que implica liberación o consumo de energía. Aquí tenemos dos ejemplos de reacciones. Las plantas, por ejemplo, en el día aprovechan el CO2 que los demás seres vivos producen por medio de la respiración y a través de la luz solar realizan el proceso de fotosíntesis y generan el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. ¿Listo? Luego en la noche las plantas lo que hacen es producir CO2. Nosotros producimos CO2, las plantas producen oxígeno. Entonces estos son dos claros ejemplos que suceden de manera diaria y cotidiana con el caso de las plantas de reacción química.
¿Listo? En función de esa primera actividad, entonces, siguiendo aquí con el contenido teórico, una reacción, ¿de qué está conformada una reacción? En una reacción intervienen dos o más sustancias. Las sustancias que encontramos en la parte izquierda se conocen con el nombre de reactivos y son las que van a reaccionar, se van a combinar para poder transformar esos compuestos y generar un nuevo producto. Los productos siempre los vamos a encontrar acá, al lado derecho. Hay reacciones que van en un solo sentido, de izquierda a derecha, o hay reacciones que son irreversibles, o sea que cuando reaccionan estos productos puedo volver a los reactivos que inicialmente tenía. ¿Listo? Esas reacciones, como ustedes pueden ver aquí, parte del producto es la energía. Quiere decir que la respiración es una reacción que libera energía. La fotosíntesis es una reacción que consume energía o que necesita energía para poder llevarse a cabo. En función de ese requerimiento energético, nosotros podemos hablar de una reacción exotérmica, que es en la que se libera, es la que libera la energía. Y esta energía liberada por la formación de enlaces en los productos es mayor que la empleada en la ruptura de los enlaces que se dio en los reactivos. Y esa reacción endotérmica es aquella que absorbe energía para poder romper esos enlaces de los reactivos y esta es mayor que la que se libera en la formación de los productos. Ahora bien, de acuerdo a esa reacción nos plantean hacer lo siguiente. De acuerdo con la reacción, responde, indica el nombre de las moléculas y o compuestos que participan de la reacción química. ¿Se acuerdan que anteriormente les hablé que la unión de dos o más átomos forman moléculas o compuestos químicos? Pues bien, aquí en los reactivos tenemos un compuesto que es conocido como la glucosa, aquí les está dando el nombre como la glucosa. Si ustedes van al buscador y colocan esta fórmula, esto es una fórmula química, es la glucosa. Tenemos aquí 6O2, obviamente el oxígeno molecular, tenemos que hablar de oxígeno molecular. Aquí como productos tenemos CO2, que es el dióxido de carbono, y aquí tenemos al agua. Luego nos dice, indica los tipos de enlace que forman las moléculas que hacen parte de la reacción química. Eso como parte del repaso y parte de fortalecer esas uniones que nos permiten formar compuestos y que estos reaccionen mediante este proceso de reacción química y formar nuevos productos. Y aquí, para resolver esto, es clave recordar el tema tratado en la guía 2 y en este caso podemos utilizar esta propiedad de los elementos químicos que es la electronegatividad, la cual nos ayuda a identificar el tipo de enlace químico que se presenta en un compuesto. Entonces, acuérdense en que tenemos que si la diferencia de la electronegatividad es mayor a 2, podemos hablar de que el enlace que está formando ese compuesto es un enlace iónico. Si la diferencia de la electronegatividad es menor que 1,7, podemos hablar de un enlace covalente y a partir de este valor podemos hablar de covalente polar cuando va entre 0,5 y 1,7 y covalente no polar cuando va menor que 0,5. Entonces, ustedes dirán, bueno, podemos hacer eso con el agua, podemos hacer eso con el dióxido, podemos hacer eso con el oxígeno, pero con esta molécula que tiene más de 3 elementos, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Sencillo. Entonces, como esto es un poco más complejo, ustedes primero van a hacer la diferencia entre el carbono y el hidrógeno, porque si está bien, ustedes van a tener 6 carbonos y cada uno de esos carbonos está unido también a un hidrógeno, entonces van a poder mirar cómo es ese enlace entre el carbono y el hidrógeno en función de la electronegatividad. Y luego del hidrógeno con el oxígeno, cómo es esa electronegatividad y pueden hacer del carbono con el oxígeno para saber cómo es esa diferencia de electronegatividad y qué tipo de enlace se puede formar. Lo mismo aquí en el oxígeno, que serían 2 átomos de oxígeno, o sea que la diferencia vendría a dar 0. Entonces hablaríamos de un covalente no polar. Y aquí en el dióxido de carbono y en el agua, pues lo mismo. Carbono con oxígeno, hidrógeno con oxígeno y observan la diferencia que les da al respecto. Finalmente dice, de acuerdo a la lectura Ejercicio para niños obesos y reacción química, explica la relación de la nutrición con la energía que se produce en el cuerpo humano. Aquí en la lectura nos plantean que dependiendo de nuestra nutrición y de nuestra actividad deportiva, también se va a ver beneficiada o no nuestra salud. ¿En qué sentido?
Cuando nosotros nos vamos a la reacción de la respiración, esta nos plantea aquí que la glucosa reacciona con el oxígeno. La glucosa se refiere también a todo lo que tiene que ver con el alimento consumido. Y esa quema, cuando este producto está reaccionando con el oxígeno, hay un proceso de como que se quema o se gasta la energía que se requiere para asimilar este alimento y esa parte de esa energía se libera. Si yo consumo, pero no me ejercito para poder liberar o consumir o metabolizar esa energía almacenada por los alimentos, pues sencillamente esa comida se me está acumulando en forma de grasa, esa energía no está haciendo su proceso cíclico de transformación y eso es lo que finalmente me va a ocasionar problemas como lo es la obesidad, entre otros problemas, porque la obesidad lleva a otras patologías. Entonces es ahí más bien, la respuesta es corta, en un párrafo, ustedes pueden argumentar, explica la relación entre, cómo es que se da esa relación entre la nutrición y la energía que se produce en el cuerpo humano, cuando eso no asimilada o procesada. ¿Listo? Bueno, eso es para química.